1. Y no importa eso que dice nominal. Usted solamente va a colocar el valor de la resistencia en esa tabla 1. Después va a proceder al circuito 2, que está en la guía. Lo va a armar como se ve allí. Sus resultados los va a anotar en la tabla 2. Habrá 3 circuitos que hacer, que la diferencia entre uno y otro es que va a ir agregando resistencias. Los datos que usted obtiene de voltaje y de corriente, tomados con los voltímetros y amperímetros, los va a escribir en la tabla número 2. La tabla número 2 dice que usted escribe la corriente medida por el amperímetro, la calculada. La corriente calculada usted la va a calcular utilizando la ley de Ohm. Y la resistencia medida, el Fallstadt, permite medir resistencia de una, dos o más resistencias en un circuito. Con Fallstadt, para medir resistencia se desconecta la fuente de tensión y es preferible que, eso se los voy a decir ahorita, que las resistencias estén desconectadas del circuito cuando va a medirlas. Luego pasa a la tabla número 3. La tabla número 3 le pide hacer combinaciones de resistencias. La 4 con la 5 con la 6. La 1 con la 5 con la 3. Y la 4 con la 2 con la 6. ¿Qué quiere decir eso? En la tabla 1, usted enumeró las resistencias de 1 a 6. Y en la tabla 3 le pide hacer combinaciones de resistencias. Nuevamente, corriente medida y calculada y resistencia calculada y medida. Repita el procedimiento anterior para formar las combinaciones B y C, lo que dice allí. Y luego pasa al punto 10, que dice qué diferencia hay entre los valores obtenidos de corriente para dos puntos X y Y. Es decir, en la figura 4, el circuito 4, usted ve un punto X y un punto Y. Usted tiene que medir la corriente en cada punto de esos. Y entonces concluir. Vamos a ver un circuito que se llama divisor de tensión. ¿Ustedes son de ingeniería qué? Civil, profe. Ajá, entonces, esto yo se los digo y no se los mando a investigar. Como son de ingeniería civil, vamos a tratar eso para que lo vean y listo. Y entonces, voy a compartir la pantalla del ordenador con ustedes. Compartir. Me avisa si ya es posible que ustedes miren allá la pantalla compartida. A mí no me sale, profe. No, profe, aún no se ve la pantalla. No la veo. Me avisa cuando ya puedan. Bien, el que no lo ve, mirará la grabación. Ahora mismo quiero grabar la clase para que no se pierdan de eso. Ahora sí sale, profe. Ahora sí, es que tienen dos grupos. Ya vi que son dos grupos que estoy atendiendo ahorita. Hay un grupo que tiene como a una persona, una cosa así. Entonces, veamos aquí. Grabar, detener, parece que alguien ya está grabando.
El circuito que tal vez usted esté viendo ahora mismo es el software que ven ahora, la plataforma que permite hacer circuito es PET. Entonces yo rápidamente quisiera que ustedes miren un circuito que tiene las características de ser un circuito serie como el que ustedes van a estudiar hoy. Y vamos a mirar algo, no está en la guía de laboratorio, pero y en mi experiencia ustedes se van a encontrar con esto en los cursos que siguen. Y no es un tema que se trata en Física 2. O por lo menos si se trata, tú no te enteras que lo trataste. Ese circuito es el divisor de tensión. Cuando ustedes avancen en sus cursos, otros cursos avanzados de electricidad, entonces ustedes tendrán que reducir circuitos a alguna expresión que tenga solamente un voltaje y una resistencia, y luego usted buscará conectarle una, por llamarle así, carga a un dispositivo que consume energía eléctrica a este dispositivo. Entonces, vamos a estudiarlo porque siento que tiene mucha importancia para su labor como ingeniero. El dispositivo que vemos allí consta, y le vamos a llamar nosotros mal llamado divisor de voltaje. Este divisor de voltaje o de tensión es un circuito en serie como el que ustedes hoy se van a familiarizar con. Y este circuito considero que es interesante porque es un circuito que permite al usuario, al diseñador, obtener un voltaje de salida que es una fracción del voltaje de entrada. Por ejemplo, el voltaje de entrada aquí es 9 voltios. Si nosotros encendemos el interruptor, se observa un fenómeno se observa porque es una simulación, que hay un desplazamiento de cargas negativas hacia el polo positivo o de cargas positivas hacia el polo negativo de la pila. Se observa que la corriente es única en el circuito, diciendo que corriente es carga por unidad de tiempo y todas las cargas se mueven a la misma velocidad en la parte de arriba y de abajo de la simulación. Asumimos que la carga se conserva y que la corriente, por tanto, también es la misma. Es decir, las resistencias no almacenan carga. La carga es toda la carga que sale por unidad de tiempo vuelve a entrar a la pila por unidad de tiempo. Así que la corriente es la misma en todo el circuito. Sin embargo, el diseñador ha logrado un dispositivo que permite ahorrar dinero. ¿Por qué permite ahorrar dinero? Porque si yo tuviese como ingeniero que hacer un experimento con un motor o con un dispositivo, y este dispositivo que no sea demasiado avanzado, entonces, si la pila cuesta $1, un balboa, y el aparato que usted va a conectar aquí, piense que es un bombillo de un abuelo, de un foco de su abuelo, entonces piense que funciona con 3 pilas de 1,5 voltios, o sea, con 4,5 voltios. Pero ahora mismo usted tiene una pila de 9 voltios y no tiene las 3 pilas de 1,5. Entonces usted dice, chuleta, ¿cómo hago? Bueno, voy a armar un regulador de voltaje. Eso es mucha plata. Vale más que comprarle un foco nuevo al abuelo. En general, usted tendrá situaciones en la vida real que usted debe estar preparado para hacerlo de la manera más fácil y barata posible. El dispositivo que está aquí divide voltaje. Y nuestra tarea en estos primeros minutos es entender cómo yo puedo decidir cuál va a ser la fracción del voltaje de entrada que voy a tener como voltaje de salida, llamándole salida a un voltaje que es una diferencia de potencial entre una referencia, que es el negativo, y el positivo, que está entre las dos resistencias. Entender eso implica que nosotros debemos escribir. Vamos a escribir, y para escribir usemos
cualquier cosa. Qué sé yo. Por aquí tenemos esto. Yo no sé si hay alguna persona por allí, la veo como solita en un grupo. Bien, muchachos, no sé si puedo control V. He pegado lo que estaba allá. Entonces, bueno, en realidad he pegado otra cosa que tenía de hace rato por allí. Bien, nosotros vamos a llamarle a esto que está aquí R sub 1 para darle un nombre y a esta R sub 2. Al voltaje de entrada V sub V in, simplemente V, y al voltaje de salida le podemos llamar V sub 2, es decir, el voltaje asociado a la resistencia 2. Pudimos haber leído el voltaje en la resistencia 1, pero nos conformamos con esto. Habiendo visto la ley de Ohm, nosotros podemos decir que para el diseñador V sub 2 debe ser igual a corriente que pasa por aquí. Esta corriente ya hemos dicho que es única, multiplicada por la R sub 2. Vamos a asumir que V es conocido, que R sub 1 es conocido, usted lo armó, que R sub 2 es conocida, usted armó esto, y los desconocidos son la corriente esta y el voltaje este. Pero resulta ser que de la ley de Ohm usted también debe pensar que la corriente total que ve, como que esto tuviera un ojo, esta es más bien que como si no tiene ojo. Esta fuente no sabe que yo le conecté a ella. Ella no sabe si esto es una resistencia que es la suma de las dos o si son dos. Más bien piensa que es la suma de las dos, porque estos elementos no tienen ojo. Ellos entregan una corriente en función de la resistencia que esté en paralelo con ella. Entonces la corriente total sería el voltaje de entrada, llámele total, entre la resistencia total. Como se verá luego y como es de esperar, una oposición más otra oposición y son de carácter lineal por cosas que se han visto y que se verán. Entonces pensaríamos que es V entre R1 más R2. Es decir, una forma de calcular la corriente que por aquí pasa es dividiendo el voltaje total entre la resistencia total. Entonces, esta corriente total es esa que está aquí. Pasaría entonces uno a pensar que el voltaje en el elemento de resistivo número 2 sería igual a, sustituyendo esto, una fracción que es R sub 2 partido de R sub 1 más R sub 2 del voltaje de entrada. Aquí el diseñador puede decidir cuál va a ser el voltaje de salida en términos de las resistencias que él utilice. Entonces, este circuito es un circuito serie y nosotros vamos a tratar de pensar en eso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si R sub 2 es 2 veces R sub 1? Y que es igual a 2 veces R, pues. ¿Cuál sería el voltaje de salida? Si asumimos que esto es correcto, ¿cuál sería? Si asumimos que las resistencias están relacionadas como R sub 2 es el doble de R sub 1 y que simplemente es 2R. Entonces R sub 1 es R. ¿Cuánto sería? Hagámoslo aquí. La de arriba es de 10 ohmios. La de abajo, coloquémosles 20 ohmios. Sería 2/3 del voltaje total, profe. Ajá, 2/3 del voltaje total. Me gusta, parece que sí. 2/3. 2/3 de 9, ¿cuánto sería?
6. 6, profe. 6. Entonces ya lo tienen. Ya lo tienen, es como ustedes dicen. Si están viendo la pantalla, es correcto. Tengo que ir acá. Es correcto. Al sustituir convenientemente aquí, usted puede llegar a eso. Simplemente sería 2R, estamos entre 3R, sería 2/3. Entonces, por una forma de pensar análoga a ¿cuál sería la diferencia de potencial entre los extremos de la R1? 3. 3. Muy bien, muchachos, no necesitan ni voltímetro ustedes. Es correcto, vale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta este momento usted y yo estamos de acuerdo en que construir un divisor de tensión es una tarea que parece no ser tan difícil. Pero ahora vámonos a la vida real. Yo hago un divisor de tensión y ¿para qué lo hice? Vamos a pensar primero para qué lo hice. Vamos a pensar que esta resistencia que está aquí, cuando le llega luz, varía. Es decir, que yo puedo pensar que es una resistencia que varía con la luz. Ella recibe luz y varía. O es una resistencia como una galga extensiométrica, que es una película delgada de un material que yo la deformo, y cuando la deformo, ella varía su resistencia, y que esa deformación sea proporcional a la resistencia. Entonces yo puedo decir las variaciones de resistencia son proporcionales a la deformación de la viga, pandeamiento de la viga, qué sé yo. Entonces esa capita vaya arriba, y aquí está, hoy estoy exagerando, pues bueno. Entonces estas variaciones yo las voy a tener acá arriba. Entonces, ¿hacia dónde iba? Que ya me estoy perdiendo. Bueno, ¿por qué es interesante esto? Es interesante porque si yo tengo una computadora, un PC, las computadoras quieren leer esta deformación, pero no pueden, a menos que sea inteligencia artificial y ya tú le enseñas a estimar distancias, y con la inteligencia artificial ella estima y ve las fotos y dice se deformó tanto. Pero computadora tradicional no pueden leer deformaciones, no pueden leer resistencia. Las computadoras no leen. Y si me equivoco, ustedes me dirán después, profe, usted dijo eso en el año tal y eso es mentira. Pero bueno, usted me lo dirá. Entonces, las computadoras funcionan leyendo voltaje. De entrada, un Arduino lee voltajes de entrada. Pero lo que buscamos es que el voltaje leído se dependa, por ejemplo, en este caso, de la resistencia, y que esa resistencia dependa de la presión, temperatura, volumen, lo que usted quiera, fuerza. Entonces, estas cosas que hacen cambiar la resistencia que está arriba causarán que cambie el voltaje leído por el ordenador, y por tanto este circuito pudiera ser interesante para que uno pueda trabajar con sensores en la práctica como ingeniero. Entonces, ahora lo que pasa en la vida real es algo, voy a borrar aquí si no hay problema, pasa algo, y ese algo es, no sé si alguien ya lo vio. ¿Para qué yo necesito esto? Para conectar aquí otro aparato. ¿Qué piensan que va a pasar cuando usted conecta aquí el bombillo del abuelo? Brilla menos. Brilla menos vamos a decir, sí, es correcto. ¿Quién me habló allí? José San. Ajá, te lo agradezco. Mira, entendí lo que tú dices. Si tú me dices que aquí hay 6 voltios y el bombillo del abuelo es de 6 voltios, cuando yo lo conecto aquí va a brillar menos. Es correcto. Y va a brillar menos porque va a haber una resistencia adicional colocada aquí. Él es una resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la resistencia efectiva de estos dos elementos sería, por algo que verán en el próximo laboratorio, R1 por R, bueno, por llamarle de alguna forma, R2
por R3 entre R2 más R. El nombre que le dé no importa. Esta sería la resistencia ya después de hacer unas operaciones y unas consideraciones. Quiere decir que siempre la resistencia equivalente será menor que cualquiera de las dos que yo tenga aquí. Siempre será menor que cualquiera de estas dos. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo resolvería un ingeniero ese problema? Es decir, yo quiero que el voltaje aquí siga siendo aproximadamente 6 voltios. Como ustedes no son ingenieros eléctricos, nosotros vamos a entrar en un enfoque, porque a ustedes no les interesa mucho desde el punto de vista de que no es que no les interesa, sino que hoy yo considero que a ustedes no necesitan profundizar demasiado en esto. Pasaría que nosotros podemos pensar en que tomo una resistencia y la coloco aquí. Y yo pienso que para simplificar las cosas asumo que todas valen lo mismo, 10. Bueno, vamos a dejarlo en 20 para que voy a cambiar. Y coloco acá una de 20 también. 20. Entonces, esto no me gustó cómo quedó y le estoy dando un mal ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí un interruptor más para cuando manipulamos esto que no haya que estar apagando el interruptor de allá. Bueno, entonces, ¿qué voltaje habrá ahora aquí? No sé si ustedes lo pueden calcular según la fórmula que acabamos de ver, que es que la resistencia ahora acá ya no va a ser de 20, sino que va a ser de 20 por 20 entre 40. ¿Cuánto sería? La parte 1 es determinar cuál es la resistencia en paralelo y después asumirla como la R2' y en base a esa calcular el divisor de tensión, que sería R2' entre la suma de 10 más R2'. Fue una consulta. Ajá. Si ese o el otro resistor que puso actualmente, eso no generaría un circuito en paralelo y por ende no tendrían el mismo voltaje. Sí, tendrían ellas el mismo voltaje, pero ¿cuál sería ese voltaje? Habría que calcularlo, porque por acá también va a circular corriente. Entonces, vamos que ellas dos producen una resistencia en paralelo que se calcula mediante esto. Y ahora tú te olvidas que hay dos y calculas tu divisor de tensión pensando que ahora vale R2'. Ok. Entonces, ajá. Es decir, estamos cargando
al divisor de tensión y él no es un regulador de tensión que me va a mantener el voltaje constante. Entonces, estos son elementos pasivos, no son activos. Y entonces, yo tengo que buscar un criterio. Eso es lo que estoy tratando de encontrar ahorita. ¿Qué criterio puede utilizar un ingeniero para construir un divisor de tensión que tenga como finalidad entregar la diferencia de potencial que yo deseo y con la corriente también deseada? Sería como que primero calculemos cuánto vale esta R2'. En este caso, las dos resistencias son de 20 ohmios. 20 ohmios por 20 ohmios entre 40. Aquí tenemos ohmios cuadrados partido ohmios. Así que es ohmios. Otros serían 10, ¿no? Este es un cálculo que no hay que hacerlo. Después que usted ha practicado mucho, sabrá que dos resistencias de igual valor en paralelo producen la mitad de la resistencia. Es algo que debería ser lógico si nosotros entendemos qué es resistencia. Lamentablemente yo no he podido construir con ustedes la idea de resistencia. Cuando es un laboratorio presencial sí lo hago por una actividad que se realiza allá. Pero el concepto de resistencia, ustedes no lo tienen claro. Si usted ve resistencia como una oposición al paso de la corriente, cuando usted coloca dos resistencias iguales en paralelo, a pesar de que están resistiéndolo, es como que usted le está colocando dos puentes de desalojo a una comunidad. Si usted hace dos puentes, van a poder pasar más carros por unidad de tiempo, ya sea en el mismo sentido, pues. Van a poder pasar más carros por unidad de tiempo. O sea, la resistencia disminuye cuando usted coloca resistencias en paralelo. Pero si usted los puentes los hace uno detrás del otro, crea un cuello de botella semejante cuello de botella. Entonces, no es la misma idea, pero es para que usted se haga la idea de que cuando va colocando resistencias en paralelo, lo que está es permitiendo que haya más caminos para que la corriente pueda circular. Y por tanto, si nosotros midiéramos la corriente, deberíamos ver que pasa más corriente por el circuito cuando debajo hay dos resistencias conectadas en paralelo que cuando hay una sola. Yo estoy facilitando de aquí de Capira a la capital doble carril. Entonces, ¿lo han calculado o no? Ahora tendrían que pensar que la resistencia inferior es de 10 y la de arriba sabemos que es de 10 también. Así que ya el voltaje deberían saber cuál es. Por ser idénticas las dos resistencias, el voltaje debería ser cuál. Lo divide por partes iguales, ¿verdad? 4,5. Es como si yo colocara aquí una de 10, y si arriba hay una de 10 y debajo una de 10, cae la misma cantidad de potencial aquí que la que cae acá. No tiene por qué la corriente decir, oye, caprichosamente yo voy a bajar 20, voy a bajar 5 aquí y 4 acá. No, es proporcional a la resistencia. Los potenciales en serie son proporcionales a la resistencia. Bien, ahora, para no cansarlos, porque si los estoy cansando, usted debería pensar lo siguiente. ¿Cuál será el valor de resistencia que yo colocándolo aquí, yo note
que el voltaje original no cambie mucho. Es decir, yo allí tengo 6 voltios. Yo quiero que permanezca en 6 voltios, o por lo menos muy cerca. Entonces yo me pregunto, ¿qué valor de resistencia causa que esto no cambie mucho? O sea, no me quiero ir a colocar un valor muy alto. Entonces yo empiezo a jugar con esto. Como tengo un simulador, yo empiezo, digo, ¿cuál era el voltaje? El voltaje era 6. Ajá. Empiezo a variar esta resistencia y noto que los incrementos de resistencia permiten que yo tenga incrementos de voltaje. O sea que sí puedo usar el divisor de tensión, sí que lo puedo usar. Y ya me estoy acercando, 5,6, 5, esto no permite subir más a 567, qué sé yo. Ahí hay 114. ¿Y cuánto tenía que? Muchachos, vamos a poner menos. Vamos a colocar allí 10 para que me dé oportunidad de subir. Si hay 10, sabían que era 4,5, ¿no? Entonces, veamos variando esta. Acá ya voy por 100. En 100 yo tengo 4,29 aquí. Y usted quería 4,5. Pero si usted mira 4,29 es casi 4,3. O sea que estamos viendo que debe acercarse más o menos a que una sea como 10 veces mayor que la otra. No sé si usted lo ve aquí. Independientemente de los valores que tú tengas aquí, cuando esta resistencia es al menos 10 veces mayor que esta, el voltaje, tú puedes calcular el porcentaje de variación de esos voltajes, restando 4,5 menos 4,29 entre 4,5. Te harías una idea. Pero el criterio aquí no solamente debe ser que este voltaje no cambie mucho, también debería ser que este dispositivo no solo requiere una diferencia potencial, también requiere una corriente. Si por aquí no va a pasar la corriente que yo necesito, por gusto, usted con una batería con 8 baterías del abuelo, usted no hace funcionar el motor de arranque, a pesar de que usted tenga 12 voltios, 8 por 1,5. No hace funcionar el motor de arranque. No solamente usted requiere diferencia potencial, sino también corriente, capacidad y por V es potencia. Luego lo veremos más adelante. Entonces, pero sí estamos viendo algo aquí, que por la resistencia, vamos a medir mejor, medamos, por la resistencia pequeña va a 0,4 amperios y por la grande va a 10 veces más. Quiere decir que si yo voy a construir, tal vez yo deba empezar pensando qué voltaje quiero y qué corriente quiero. Si yo quiero 0,04 amperios, yo digo, bueno, yo voy a construir un divisor por el cual pase 0,43 amperios. Yo debo tratar de que esta corriente acá no sea muy grande. ¿Por qué? Porque voy a estar como un vampiro gastándole corriente a la batería esta. Recuerde que para poder dividir estos voltajes yo estoy gastando energía, porque tengo esto allí prendido mientras que lo estoy usando. Y efectivamente, esto es lo que yo necesitaba. Y yo estoy gastando esto, por decir así. Estoy consumiendo, drenando esta corriente de allá, y yo solamente estoy usando esto que está acá. Pero como esto yo lo quiero para no tener que comprar una batería y un regulador de voltaje, entonces yo lo voy a hacer así. Esto funciona. Cuanto mayor sean estas resistencias, menor es la corriente que por aquí va a pasar. Entonces yo tengo que partir de donde estoy, de donde quiero estar, que es en una corriente de esta, asumir 10 veces la resistencia para tener el valor de corriente que se va a dividir. La corriente se divide aquí y se vuelve a unir acá. Acá habrá la misma corriente que había allá arriba, 0,47, 0,47, por aquí 0,47. Yo estaba asustando. Aquí debajo se unen 0,47.
Es 0,47. Hace un rato yo pensé que estaba midiendo la corriente que pasa por aquí. No, acá estoy midiendo la corriente. Entonces, una fracción pasa por aquí y otra por acá. Así que si algún día alguien, como ejemplo yo, en un parcial, le pidiera a usted que hay un dispositivo que necesita tanta corriente y tanto voltaje, y hay que construir un divisor de voltaje para que funcione, ¿cuáles serían las resistencias que usted utilizaría para cumplir con ese objetivo? Recuerde que estamos asumiendo que esta resistencia es al menos 10 veces mayor que esta. Usted puede ponerle más. Pero cuanto más ponga es mejor. Pero normalmente uno construye desde aquí para allá. Yo tengo esto y aquello es lo que se tiene que adaptar a mí. Porque este es el aparato que yo tengo y esto es lo que debe acoplar este voltaje de entrada con esta salida. Entonces sería eso. Y si tienen dudas pueden investigar sobre esto. Yo no les voy a pedir que investiguen sobre eso para el informe. A los eléctricos sí les estoy pidiendo que investiguen esos criterios. Entonces, ¿de qué trata ahora el asunto? Si no tienen preguntas por allí. El asunto ahora es, como les dije, tomar la guía, seguirla, y yo quise hacer esto porque siento que esa guía es muy así que ni te das cuenta cuando hiciste las cosas y no las puedes analizar. De pronto yo siento que al final obtuviste un par de datos y debes analizarlos y esto. Ahora esto tal vez te motive a entender por qué lo que ocurre allá. Entonces, ustedes pasan a sus grupos, equipos. La semana pasada ustedes hicieron una actividad que era determinar una resistencia interna, ¿verdad? Y una FEM. Entonces, ahora mismo ustedes pasan a sus canales. Voy a cerrar esto aquí. Acá. Yo paso la lista allí ahorita en un momento. Les voy a dar oportunidad de que vayan haciendo para que cuando paso por su equipo me pregunten si hay dudas. Una cosa, no utilicen el programa PET para hacer sus circuitos. Utilicen Falstaff porque van a necesitar medir resistencia y PET no mide resistencia, así que necesitan utilizar el Falstaff. Ahí tienen un ohmímetro.